eso también lo hacemos con tanta alegría, con tanto amor. Por eso en este día te invito a que ahí en tu casa te pongas de pie delante del Señor, y que también podamos prepararle un lugar, como dice esta canción, un lugar digno donde Él pueda habitar, donde Él pueda estar compartiendo con nosotros. Por eso, Jesús, también queremos pedirte que nos perdones, Señor, que nos perdones porque quizás no hemos aprovechado bien el tiempo en esta cuarentena, Señor, porque pensamos mucho de nuestras cosas, Señor, y por ahí te hacemos a un lado, Señor. Por eso queremos pedirte perdón, Señor, y estar limpios, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos inunde, que podamos brindarte una alabanza, Señor, digna a vos, que podamos hacer esto con un corazón, Señor, conforme a lo que vos querés, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo cada hogar, Señor, que esté alabándote y adorándote, Señor. Y aún esos lugares, Señor, esos hogares, esas casas donde no lo están haciendo, Señor, por algún motivo, que vos puedas llegar, Señor, que puedas quebrantar, Señor, cada uno de los corazones, que puedan recibirte, Señor, con agrado, que vos puedas hacer tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra con poder, que tu Espíritu Santo descienda con fuego, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón, Señor, con fuego consumidor, llenándonos, eliminando cada cosa que quiera ocupar el primer lugar que te corresponde, Señor.
Hola iglesia, hola familia, hola amigos de Jesús, ¿cómo están? Bueno, de alguna manera tratando domingo tras domingo de llegar a sus hogares y que podamos compartir un tiempo de alabanza, adoración y también lo que el Señor va poniendo en nuestros corazones. No sé cómo te sentís en este día o cómo te sentís en este tiempo, pero quiero decirte y recordarte las palabras del apóstol Pablo en Efesios 1, cuando Él nos dice de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que es bueno saberse y sentirse bendecido. Parte de esa bendición espiritual, de esa bendición eterna de parte de Dios, es su salvación, es habernos dado una identidad, la identidad de hijo en Cristo Jesús, su amor, su perdón, su restauración, su gozo y su paz. Así que sentite bendecido, sentite amado en este tiempo y más que nunca por este Dios tan grande que tenemos. Bien, quería comentarles que vivimos en un mundo muchas veces virtual, donde la imagen tiene mucho que ver. A la hora de vender un producto, a la hora de sacarse una fotografía, a la hora de exponer algo, de mostrar un paisaje, la imagen cuenta y tiene mucho que ver. ¿A qué voy con esto? Que para muchos la imagen o lo que se ve es muy importante. Hay algunas herramientas que vienen para los amantes de la fotografía, así como por ahí algún aficionado o aún mismo los adolescentes jóvenes, que se llaman filtros. Esos filtros le permiten a la fotografía que se toma en determinado momento y lugar, o a la famosa selfie, poder hacerle algún retoque. Con ese filtro podemos darle por ahí a una cara o a un paisaje más o menos luminosidad. Tal vez si es un retrato o un autorretrato, darle una tonalidad diferente a la cara, sacar alguna arruga, afinar la figura, etc. O sea, una herramienta para que esa fotografía se vea distinta a la original. Bien, pero después hay otras fotografías o imágenes que se publican que son tal cual se tomaron, o sea, en un estado natural, donde no tienen ningún retoque, donde no tienen filtro. Sería una imagen sin filtro. Y en esta breve reflexión que titulé Sin filtro, quiero llevarte a una historia de la vida de Jesús, donde Él cuenta una parábola. Para ello quiero situarte en lo que dice el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9
al 14. Vamos a leer lo que dice ahí esta enseñanza de Jesús. Dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar, y noten esto que Jesús dice consigo mismo, y dice así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, no soy adúltero, no soy mentiroso, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, también llamado publicano. Ayuno 2 veces por la semana, doy la 10ª parte de lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Cuando nos situamos en esta historia podemos ver esta categoría de lo que recién les comentaba, de una oración con filtro y una oración sin filtro. Vamos a lo que el fariseo estaba diciendo de sí mismo. Él de alguna manera no estaba revelando su condición interior, sino que lo que le importaba era lo que los otros veían de sí mismo. Y era una manera de poner filtro sobre filtro. Él creía o quería hacerles creer que estaba viviendo de una manera justa, de una manera piadosa, que era un buen hombre, que era un buen padre de familia, que era un buen comerciante. Era nada más ni nada menos que una vida simplemente religiosa, donde quería, vuelvo a insistir, agradar a Dios antes que a los hombres. Tenemos varios encuentros de Jesús con los fariseos, donde más de una vez los llamó generación de víboras, donde los llamó hipócritas, donde les dijo o les refirió sepulcros blanqueados que estaban limpios por fuera pero podridos por dentro. Así que esta oración del publicano, vemos un contraste donde él abre su corazón, desnuda su corazón y se muestra delante de los que estaban en el lugar, en esta historia, ¿no?, que Jesús cuenta, en esta parábola, y donde se muestra delante de Dios tal cual es, genuino, 100% genuino. Si volvemos al primer ejemplo, al ejemplo del fariseo, muchas veces podemos pensar de alguna manera, o tal vez hacernos una autocrítica o un autoanálisis de si nosotros no somos un poco así, de que ponemos un filtro sobre filtro, y ahora no estoy hablando ni de una foto, ni una imagen, ni una selfie que nos podamos sacar, sino que por ahí, si estamos casados, le ponemos algún filtro a nuestro matrimonio para que realmente ese matrimonio no se muestre tal cual es, sino que escondemos algo que no queremos que nadie se entere, no queremos revelarlo. O por ahí también le ponemos filtro a nuestra familia, dando una imagen de una familia cuando por ahí de puertas adentro vivimos de otra manera totalmente diferente. O donde por ahí, porque cumplimos con ciertas actividades religiosas o por ahí estamos sumados en un montón de cosas, perdemos el sentido de lo que es la verdadera espiritualidad. No estoy juzgando, ni estoy, al contrario, me estoy también un poco analizando si a veces no soy un poco así, ¿no es cierto? Que en mi vida pongo filtros sobre filtros para que realmente mi identidad o mi cara no se vea reflejada tal cual es en mi interior. Pero por el otro lado veo a este hombre, a este fariseo, a este publicano que relata a Jesús, y lo vemos quebrantado, lo vemos roto, aún no sintiéndose digno del amor de Dios, de este Dios que nos ama con un amor eterno, de este Dios que te ama y me ama con un amor eterno. Cuando leo esta oración o cuando leo esta historia de este Jesús, esta parábola, puedo remontarme a lo que decía también al desnudo, ¿no?, el profeta, el salmista David, luego de que el profeta Natán lo había amonestado en cuanto a la situación pecaminosa que él había vivido, este homicidio que había cometido y este adulterio. Pero podemos ver en lo que dice su salmo, el Salmo 51, ahí quiero llevarte a compartir también en esta hora. Y el Salmo
51, versículo 10, dice: crea en mí, decía el salmista David, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, obnubilado, ¿no es cierto?, por esto que había vivido, por esta situación, por este homicidio, vuelvo a repetir, que había cometido, y este acercarse a una mujer que no le pertenecía, había perdido la pasión por Dios. Y cuando uno pierde la pasión, creo que también va perdiendo ese gozo de la salvación. La cosa se vuelve medio familiar, entonces nos olvidamos de la salvación de Dios, del amor de Dios. Pero gracias a esta advertencia del profeta, él viene con un corazón quebrado, con un corazón roto, y se humilla delante de Dios y abre y dice: Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio, vuélveme a limpiar, renueva mi espíritu. La importancia de ser renovados día tras día por medio de su Espíritu Santo. Pero más que nada, esta oración continúa en el versículo 17 diciendo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si se viene a la imagen de nosotros la historia del fariseo, vemos que nada tenía que ver este fariseo con este espíritu contrito y humillado. Más allá de enumerar una cierta cantidad de actos religiosos que estaban bien, no hacían a la esencia de lo que es ser un discípulo, un hijo de Dios. Y acá el salmista lo deja bien en claro y dice: los sacrificios de Dios, lo que a Dios le agrada, son ese espíritu quebrantado, ese corazón humillado. Porque a ese corazón contrito, a ese corazón humillado, a ese corazón quebrado, roto, Él no desprecia. Porque un poquito más atrás, en la palabra de Dios también, en el Salmo 34, 18, Él nos dice a través del mismo salmista: cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Wow, puedo decir gracias Dios, porque tenemos la segunda oportunidad. Podemos venir delante de tu presencia vez tras vez, pero lo que debemos hacer es venir con un corazón humillado, entregado, un corazón que no ofrece resistencia, como decimos siempre, rendidos. Porque es el secreto para que Dios se acerque. Al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y cercano está Dios a ese corazón. Este corazón, cuando se quiebra delante de la presencia de Dios, automáticamente lo atrae a Dios. Y yo puedo venir delante de Él y delante de su presencia mostrando mis debilidades. Pero ahí encuentro a este Dios que me ofrece su fortaleza. Puedo venir delante de Dios y entregar mi pecado y confesarlo. Y ahí puedo recibir su perdón. Porque la verdadera esencia del cristiano, la verdadera esencia del discípulo, del Hijo de Dios, no consiste en parecer, sino en ser auténticos, en ser ciertos, genuinos, mostrarnos delante de Dios tal cual somos, sin filtros. Quiero decirte que Dios nos acepta y nos ama no por la ausencia de errores o por la ausencia de debilidades en nuestra vida, sino porque su amor es abundante, porque su amor y su gracia son abundantes para cubrirlos, pero para transformarlos. Por eso vez tras vez decimos, o he dicho más de una oportunidad, que Dios te acepta tal cual sos, pero no quieres que te quedes como sos. Por eso la importancia de resaltar y de recalcar que este amor, esta gracia que nos alcanza y que nos cubre, tiene ese agregado de poder transformar nuestras vidas. Siempre que nos acerquemos a Dios con un corazón humillado, con un corazón doblegado, sin resistencia, sin filtros. Porque déjame decirte que la relación de Dios con nosotros se basa a través
o parte a través de nuestra imperfección. Dios, querido, quiere lo de adentro y no quiere lo de afuera. A Dios no le importa la apariencia, porque Dios, dice su palabra, mira el corazón. El ojo de Dios traspasa, a diferencia del ojo humano, cualquier filtro. Terminaba la parábola, terminaba la enseñanza Jesús a su grupo de oyentes en esa hora. Les digo que y te recuerdo, el publicano, el cobrador de impuestos, ese que se golpeaba el pecho, ese que decía que ni siquiera podía levantar los ojos al cielo, volvió a su casa justificado ante Dios. Volvió a su casa perdonado. Volvió a su casa contento, gozoso, porque la gracia y la misericordia le había llegado a su vida. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Quiero en esta hora decirte que sea cual sea nuestra condición, Él nos conoce. Así lo dice el profeta Jeremías 1, que el Señor nos conoce. No hay nada que podamos esconder. El mismo salmista decía: mi embrión vieron tus ojos. En lo oculto de mi ser fui formado. Así que fíjate si el Señor nos conoce como para venir delante de su presencia disimulando o poniendo filtro sobre filtro a alguna de nuestras oraciones. Él quiere que te presentes tal cual sos, sin filtros, genuino. Pero como dice su palabra, que podamos transformar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de actuar. Un cambio que va de adentro hacia afuera. Tal vez es la primera vez que escuchas hablar del amor de Dios, de su gracia, de su perdón. La primera vez que a lo mejor escuchás de que Dios te acepta tal cual sos, pero que también te dice que no quieres que te quedas como sos, porque su gracia y su amor pueden transformar tu vida. Tal vez pienses que no sos digno de levantar ni siquiera los ojos al cielo, ni siquiera de hablar con Dios. Quiero decirte que Dios te ama, Dios me ama, y tenemos muchas cosas en común. Y una de esas es que la gracia te alcanza a vos y me alcanzó a mí. Y su palabra habla de gracia sobre gracia. Así que en esta hora te invito a que levantes tus ojos al cielo y digas: Señor Jesús, gracias. Gracias por la gracia inmerecida. Gracias, Dios, porque me amas tal como soy. Pero sé que por medio de tu amor y de tu gracia puedo transformar mi vida. Puedo cambiar y cambiar para bien. Entra en mi corazón, entra en mi vida, y que de ahora en más pueda seguir caminando tomado de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora también quiero orar por tu vida, iglesia, amigo querido, así también pongo la mía en manos del Señor para que Él nos libre, ¿no es cierto?, de dar una imagen errónea y de querer parecer, porque queremos realmente ser verdaderos hijos de Dios. Discípulos que vamos en un proceso día a día de transformación, que nuestra vida no se basa en un suceso, sino en una transformación constante por medio de su Espíritu Santo. En esta hora, Señor, oro por tu iglesia para que en este tiempo, Señor, pueda seguir avivando el fuego de nuestro corazón, la pasión. Y Señor, queremos venir delante de ti con un corazón sincero. Y gracias te damos, Señor, porque tu amor nos alcanza, porque tu amor nos transforma. Gracias porque nos rescataste, gracias porque nos elegiste. Y gracias, Señor, porque podemos ser tus hijos. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, confesar nuestros pecados y tú nos perdonas. Cuando erramos el blanco, Señor, tú nos perdonas. Gracias porque podemos venir con nuestras debilidades, Señor, y tú nos fortaleces. Gracias, Señor, porque tú nos abrazas en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de haber errado, Señor, como decía recién. Te ruego, Padre, que bendigas a tu iglesia, que la fortalezcas, que la multipliques, Señor, y que tu gracia y tu favor no se aparten de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, te bendigo, amigo querido, familia de Jesús, nos seguimos viendo, y que el Señor te bendiga, te guarde y que nos ayude realmente a vivir cada día
una vida sin filtro.